Le puedo, por ejemplo, expresar a usted que en 60 años han salido del Chile 9.800 millones de dólares. Todo el capital social de Chile está evaluado en 10 millones. O sea, prácticamente ha salido un Chile entero, nuestra frontera, para ir a fortalecer a las grandes empresas. Nosotros, por ejemplo, estamos dispuestos a firmar un contrato para venderle a Estados Unidos 100.000, 200.000 toneladas de cobre que necesitan ahí. Pero el cobre tiene que ser nuestro, porque es fundamental. Para nacionalizar el cobre el 11 de julio del 71, hace 40 años, fue necesario que todo el pueblo supiera esto, que no fuera secreto. La nacionalización del cobre fue acordada por la unanimidad del Congreso Pleno. La concertación como concertación, si tuviera la capacidad de decir a este país, hay que nuevamente nacionalizar el cobre y ya hay que plantear un proyecto de ley para toda esta empresa, pasarla nuevamente al Estado. Lo que estamos presenciando hoy día es también una venta, podríamos decir que ni siquiera es venta, de repente una cesión de los recursos naturales chilenos a compañías extranjeras. Es que el problema principal de todo esto es el silencio, es el secreto. El cobre es uno de los primeros metales usados por el hombre ya en la prehistoria. Restos arqueológicos dicen que las primeras explotaciones de cobre y otros minerales en el norte chileno empiezan alrededor del 500 a.C. La explotación del cobre por los norteamericanos empieza en el año 1905, cuando la Braden Copper Company inicia la producción en la mina El Teniente, cercana a Rancagua. Posteriormente, en 1913 entra en funcionamiento Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande del mundo, explotada por la Chile Exploration Company. En la década de los 50, los trabajadores chilenos fundan sus organizaciones sindicales más importantes. La Confederación se funda en Machalí el día 23 de marzo de 1951. Y entre sus primeros acuerdos en la fundación de esta Confederación de Trabajadores del Cobre se planteó la nacionalización del cobre. Algo inédito en este país que una organización sindical en su fundación tome un acuerdo como ese. Pero ya los dirigentes que habían en aquella época valorizaban la importancia que tenía que las utilidades que producía el cobre, ¿verdad?, fueran de propiedad del Estado y para el desarrollo del país y el bienestar del país, no para las empresas norteamericanas. Bueno, los 60 básicamente es un periodo que en Chile comienza a plantearse la rebeldía social de muchas maneras, de muchísimas maneras. Es un periodo de cambios muy profundo a nivel de la cultura popular. Es el periodo en que la música es cooptada y monopolizada por los jóvenes, se la quitan a los viejos, parecen los Beatles,
desaparece el rock, etcétera, etcétera. Es el periodo entonces que la juventud comienza a aburrirse de este intento de desarrollar el país por la vía parlamentaria, aceptando la Constitución, aceptando las relaciones amistosas con Estados Unidos, y comienzan a plantear la vía no parlamentaria al desarrollo, la vía no capitalista al desarrollo, y a la vista de la Revolución Cubana y lo que pasaba en Vietnam, entonces comenzó a hablar de la revolución de Frentón. A todo Chile, a América y al mundo, no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. La chilenización fue un tímido paso hacia la recuperación de las riquezas básicas de Chile, iniciado por Eduardo Frei Montalva, quien llamó a este proceso la viga maestra dentro de su programa de gobierno. Esta consistió en la creación de sociedades mixtas entre el Estado chileno y las compañías norteamericanas. Para eso, compró el 51% de las acciones de las empresas subsidiarias existentes en el país, pagándoles cifras cuantiosas, además dejando la administración de ellas en manos de las compañías extranjeras. Nosotros como federación estuvimos en contra de la chilenización, y más aún cuando esta era mayoritario el Estado chileno, con el 51%, y un 49% continuaba en poder de las empresas norteamericanas. Y la comercialización y la administración de las empresas continuaba también siendo dirigida por los norteamericanos. O sea, para nosotros la chilenización era una pantalla para continuar con la explotación del cobre por los americanos. La carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Para que pueda hacerse posible la elevación del nivel de vida del hombre y la mujer de nuestras tierras, nuestras patrias, se necesita que estos países sean dueños de sus riquezas fundamentales. Por eso nosotros hemos señalado al imperialismo como el enemigo número uno. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros. Que Chile es un país de enormes recursos naturales, ¿no? Y ciertamente en la medida que no ha desarrollado un sector industrial moderno y competitivo, ha tenido que trabajar siempre sus recursos naturales para la exportación. Entonces el hecho de que se hubiera nacionalizado el cobre significó que el principal recurso natural pasara a control estatal de los chilenos, y en esa medida toda la ganancia que pudiera entregar el cobre, los excedentes que genera el cobre, podían ser manejados por el Estado para su inversión y producir el desarrollo que el país necesitaba en esos años. Nos encontramos en el gran comedor del Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, doctor Salvador Allende Gossens, ha de proceder en unos minutos más a firmar el decreto de promulgación de la reforma constitucional que permite la nacionalización del cobre. Este acto tiene una extraordinaria trascendencia y podría decir que es quizás el más importante después de nuestra independencia en cuanto él significa una modificación a la Constitución política
que acentúa y da fuerza al sentido nacional de nuestra patria. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la gran minería del cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país. Cuando Allende levantó la bandera de la nacionalización al 100% del cobre, ya había un terreno en Chile a favor de esta idea, o sea, tanto es así que nadie se opuso, pues. Y hubo además una decisión de Allende que pasó a la historia como la doctrina Allende, que fue nacionalizar estas compañías con la fuerza de todo ese respaldo ciudadano de atrás, expresado en el Congreso y expresado por diferentes sectores de la sociedad, los trabajadores principalmente, los estudiantes, todo el mundo. Y la doctrina de Allende consistió en no pagar indemnización por la nacionalización, que significaba pasar estas compañías a propiedad del Estado de Chile, la Anaconda, la Breider, con todos sus minerales, el Teniente, Chuquicamata, las minas del Salvador, Potrerillos, etcétera. Y a eso se le llamó doctrina Allende, porque Allende dijo, esto se paga con las utilidades excesivas obtenidas por estas compañías durante 40, 50 años que han explotado el cobre. Y con cuentas sobre la mesa, hechas por economistas, y todo eso fue aceptado universalmente, o sea, esa fue la doctrina Allende. Y Allende llamó al cobre el sueldo de Chile, ¿no? Y había todo un sentimiento nacional del derecho de la posesión del cobre. Qué bueno, Chile, qué bueno, que dejes ya de ser pobre y que ya por fin el cobre sea puramente chileno. Ahora te toca a ti, minero, cuidar la mina, que nada te la destruya, que la mina es de la patria, y ahora la patria es tuya. Una vez más debo recordarles que el cobre es el fuego de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el fuego de Chile está en las manos de ustedes, a trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista político con la unidad popular y defender la revolución con la producción que afianzará el gobierno del pueblo. De la nacionalización del cobre en particular es una de las grandes cosas que le costó a Chile, al pueblo de Chile, y la vida de Salvador Allende, entre otras cosas tan importantes por haber nacionalizado el cobre. Después del golpe de Estado, el objetivo principal de las transnacionales mineras fue naturalmente desnacionalizar lo que había sido nacionalizado, es decir, privatizar las 5 empresas que había nacionalizado Salvador Allende. Pero todo ese importante grupo de las transnacionales, más la presión política interna de la derecha chilena, por privatizar las empresas nacionalizadas, se topó con el freno de los mismos militares, y no de cualquier militar, sino que de los militares que estaban en la Junta de Gobierno. Incluso Pinochet, Toribio Merino y Gustavo Olí estaban en contra de la privatización de las empresas nacionalizadas, y al contrario, a partir del año 76,
dictaron varias medidas, varias leyes, incluso reformas constitucionales para consolidar la nacionalización del cobre. Entre ellas, por ejemplo, de que el 10% de las ventas de Codelco fueran a las Fuerzas Armadas. Porque el año 80, cuando la Junta de Gobierno discutió la nueva constitución que nos impuso Pinochet, los Chicago Boys y el grupo de Jaime Guzmán presionaban para que en la nueva constitución, aprovechando que se hacía con las armas en la mano y obligando a los chilenos, cualquier cosa que dijera esa constitución se iba a aprobar. Entonces, esta era la oportunidad para anular lo que hizo el Parlamento chileno por proposición de Allende el 11 de junio del 71. Y proponían borrar aquella parte de la Constitución que dejó establecida esta ley. La ley se llamó la Ley 17.450. Esa es la ley que modifica la Constitución. Dice: el cobre es de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado chileno. Es decir, no hay ninguna ley en Chile, probablemente en América Latina, que tenga 4 conceptos, ¿no? Absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible. O sea, eso es para que a nadie se le pase por la mente jamás nunca privatizarlo o revertir la nacionalización. ...756.000 kilómetros cuadrados es el territorio chileno, apenas el 0,5% de la superficie terrestre. En esta pequeña franja se encuentra entre el 40 y 50% de los recursos de cobre económicamente explotables. Es un regalo de la naturaleza que en un país tan pequeño como el nuestro se concentre tan alta cantidad de cobre, que después del petróleo es de la mayor importancia estratégica para la humanidad. Este nuevo capitalismo que surge después del 82 en el mundo es el que instala el modelo neoliberal. Porque el capital financiero necesita circular. Si ve un lugar apropiado, baja, se invierte. Si ve que la cosa se complica, levanta vuelo y se va. Entonces, el neoliberalismo consiste en crear un mercado mundial abierto para que el capital financiero circule sin problema, libremente. Entonces eso significa abrir las economías al mercado mundial, reducir los costos de las políticas sociales del Estado, reducir la planta burocrática del Estado, ¿sí? Desindustrializar los países y dejar que el capital financiero se invierta donde quiera, como quiera, y sobre esa base se produce el desarrollo. Esa fue la apuesta de Pinochet. Las compañías extranjeras vienen operando desde los militares y con los 20 años de gobierno de la Concertación, que le dio más granjería al flujo de los capitales extranjeros, sin ninguna responsabilidad de dejar algo en el país, ni control de las remesas de las utilidades, y por supuesto sin tributación en el sentido de la regalía, del derecho a explotar un recurso que no es renovable, que se acaba. Esa idea han perdido mucho terreno y es muy poca la gente que se ha dedicado a hacer conciencia sobre esto. El hecho que exista inversión extranjera en los recursos naturales es una expoliación en sí, por ese mismo hecho. No se debe permitir en ningún país de América Latina la inversión extranjera en la minería. Que venga la inversión extranjera a crear industrias de cualquier tipo, una fábrica de hoyos para picarones si quieren, pero invertir en los recursos naturales, eso no se debe permitir. Yo podría decir, eso es traición a la patria. Eso es traición a la patria. Porque lo esencial acá, aparte de saber que con el cobre en nuestras manos tendríamos todos los problemas de salud, todos los problemas de educación, todos los problemas de obras públicas, todos los problemas de jubilación, todos los problemas
de esparcimiento y bienestar para nuestro pueblo resueltos. Podríamos alimentar a 90 millones de chilenos, no a 15 millones. O sea, aparte de ese hecho que es una riqueza colosal, hay que entender de que el cobre es lo que ordena la política chilena. Terminemos con la muerte, es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz. El año 1988, cuando ya se sabe, después del plebiscito del 5 de octubre, que en el año siguiente va a haber elecciones presidenciales y va a ganar un candidato contrario a Pinochet, ¿no? Entonces Estados Unidos le pone como condición a la Concertación y a Elwin de que si ellos quieren llegar al gobierno, tienen que entregar el cobre. Porque Pinochet el régimen militar no había facilitado las condiciones para verdaderamente entregar el cobre, no obstante la ley que acabo de nombrar. Durante la época de Allende, el capital extranjero controlaba como el 12% de la economía chilena. Hoy día controla más del 80%. Y en esa época hablábamos de imperialismo, y ahora nada. Entonces, en ese sentido, la Concertación ha hecho un trabajito siniestro, que es conseguir que este modelo neoliberal, que ha desnacionalizado la economía en gran medida, se haya mantenido sobre pretexto que es democracia, ¿verdad? Y ha legitimado un modelo que nació ilegítimo, como este. Si la ley tributaria de Pinochet hubiera seguido, no se hubiera producido la desnacionalización que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué? Porque con Pinochet el impuesto a la renta que tenían que pagar las empresas mineras se pagaba en base a la renta presunta. ¿Qué quiere decir renta presunta? Que la ley presume la renta. Es decir, no puede existir una empresa que no tenga utilidades, porque la ley se la presume de oficio. ¿En base a qué? En base a las ventas. Es decir, una empresa vendía 1 tonelada de cobre e inmediatamente pagaba impuestos por esa tonelada de cobre, aunque hubiera gastado $1.000 millones en producir esa tonelada, la tenía que pagar porque es las ventas. En base a eso se pagaba el impuesto. Por lo tanto, siempre se hubiera tenido que pagar impuestos con la ley de Pinochet. Y por eso que la cambió la Concertación, sin discusión ninguna, en ninguna parte, ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión, ni en el Parlamento, esa modificación a la ley tributaria pasó sin que nadie se diera cuenta. Hoy día la entrega de los nuevos yacimientos de cobre no tiene precedente histórico, porque nunca se había hecho un regalo de ese tipo. Entonces es notable eso, y claro, uno sabe que los recursos naturales se acaban. El saqueo de nuestro cobre se puede hacer solo a escondidas, solo mediante una maniobra de oscuridad, de encubrimiento, para que el pueblo chileno no lo sepa. Entonces, hacer luz sobre esto es la tarea de cualquier patriota. Codelco hoy día debe representar entre el 27 y el 28% de la producción chilena de cobre. Es decir, pasamos el año 89, al terminar Pinochet, Codelco representaba el 80% de la producción nacional, más otro 10% lo representaba ENAMI, la empresa nacional de minería, la que trabaja con la pequeña y mediana minería nacional. Entonces podríamos haber dicho que el Estado tenía cerca del 90% de la producción nacional de cobre. Hoy día el Estado tiene 28% solamente de la producción nacional de cobre. En resumen, bajo su opinión, como economista y como militante del Partido Socialista, las administraciones de la Concertación fueron peores que la dictadura en la defensa del patrimonio nacional. No fueron peores que la dictadura,
fueron lo peor que ha existido en la historia de Chile. Lo que hizo la Concertación con el cobre, el daño provocado por la Concertación con lo que hizo en el cobre, no ha existido en la historia de Chile algo peor. Pueden ustedes recorrer ni siquiera la pérdida del salitre. Es tan grave como lo que se perdió en estos 20 años con las políticas de la Concertación. Porque no le podemos echar la culpa a la dictadura con la ley de José Piñera, porque no fue esa ley la que permitió la desnacionalización, sino que son las leyes que hizo la Concertación a partir del año 90. Entonces, peor que la Concertación en la minería no existe en la historia de Chile. Yo creo que estamos en los inicios de un movimiento ciudadano que va a comenzar a presionar para que los recursos naturales tendrían que ser renacionalizados de alguna manera. Todo yo creo que se va a jugar en esta apuesta, en este tira y afloja por la cuestión de hidrolicén. Es una batalla que hay que ganarla. Que la perdemos, yo creo que casi perdemos la guerra, un poco menos. Que no haya más sube y baja en manos del extranjero y que por fin el minero sepa para quién trabaja. Ahora te toca a ti, minero, cuidar la mina, que nada te la destruya, que la mina es de la patria y ahora la patria es tuya. Y si el tío San se enfada, que se aguante y no se meta, que prepare la maleta, que aquí ya no tiene nada. Ahora te toca a ti, minero, cuidar la mina, que nada te la destruya.